Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es el Sacro Imperio Romano Germánico, o dicho de una manera resumida, de una manera comprimida, el SIRG. Y ya sea que utilicemos solo las siglas, es decir, SIRG, o que utilicemos toda la palabra en su extensión, yo sé que para nosotros como sudamericanos de repente suena un poco confuso estos términos. Pero es importante saber que cuando los mencionemos estaremos haciendo referencia al origen de uno de los pueblos más importantes del mundo y, como no, de la propia Europa. Es decir, estaremos haciendo referencia al origen del pueblo alemán. Es cierto que este imperio, con su símbolo máximo, que es el águila bicéfala, es decir, el águila de dos cabezas, también es el origen de otros países actuales de Europa. Sin embargo, la historia de Alemania y la historia del SIRG son indisolubles, no se pueden separar, porque en su centro mismo está el origen de los alemanes. Por eso es que antes de empezar nuestra clase, quiero explicarte qué significa cada una de las palabras que componen el nombre de este imperio bastante extenso, también en el tiempo. Quiero decirte que la palabra sacro significa sagrado y durante la clase vamos a entender por qué este imperio fue considerado sagrado. Luego, la palabra imperio, tú ya sabes que significa un gobierno que intenta imponerse sobre los demás. Romano, porque como muchos imperios durante la Edad Media van a intentar proclamarse sucesores, es decir, continuadores de lo que en la Edad Antigua se conoció como Roma, aquella Roma de los Césares, de los emperadores poderosísimos. Y germánico porque hoy vamos a hablar de las tribus que tenían como lengua materna el idioma alemán. Es decir, vamos a hablar de un pueblo que se reconoció como sucesor de la Roma antigua, va a formar un imperio y este imperio va a ser catalogado de sagrado. Vamos a hablar entonces de un gobierno sumamente importante durante la Edad Media y sumamente importante para la historia universal. Te pido que me prestes mucha atención para poder comprender bien este tema y lo podamos desarrollar juntos. Muy bien, sigamos. Empecemos, como siempre, por el concepto, es decir, intentemos explicar el tema de hoy, intentemos explicar de qué trata la clase de hoy de una manera muy resumida. Y vamos a decir que hoy hablamos del origen y el desarrollo de una de las potencias europeas durante la Edad Media. Recuerda tú que todas nuestras clases las estamos desarrollando dentro de la Edad Media, dentro de ese periodo de tiempo europeo que duró casi 1000 años entre los siglos V y los siglos XV. Es decir, entre los años 400, para ser más exactos, 476 después de Cristo, hasta el año 1453. Prácticamente 1000 años. Dentro de esos 1000 años va a surgir en Europa, por eso es que te pongo en la pantalla el mapa de Europa, este imperio llamado el Imperio Germánico, como también se le conoce de otra manera. Y si te das cuenta, este imperio germánico o Sacro Imperio Romano Germánico se va a desarrollar en la Europa central, exactamente al centro de todo el territorio del continente europeo. Sin embargo, en su mejor momento, este imperio va a llegar a extenderse un poco más, incluso en su momento de apogeo, es decir, en su momento de mayor crecimiento cultural, de mayor crecimiento político, territorial, etc. Solamente te hago recordar que cada vez que a partir de ahora escuches la palabra germano o germánico, estamos haciendo referencia a pueblos que tienen como idioma el idioma alemán. El periodo de este imperio es muy largo, por eso es que no vamos a hablar de toda su historia, solamente nos vamos a concentrar en la Edad Media, que es lo que estamos viendo en todas nuestras clases, porque este imperio va a nacer en el siglo X, es decir, en los años 900, para ser exactos, en el 962, y va a durar hasta el siglo XIX, es decir, hasta el año 1806, solamente hasta hace 200 años atrás. Por lo tanto, tenemos una duración de 854 años, en donde vamos a encontrar emperadores como por ejemplo Otón II, que es de la Edad Media, vamos a encontrar emperadores como Carlos V, que es de la Edad Moderna, y que dicho sea de paso, él era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y al mismo tiempo era emperador de España. Por eso es que cuando los españoles conquistan el imperio azteca y el imperio inca, este señor, Carlos V, es el emperador
que se va a convertir también en señor de toda América, de todas estas tierras. Bueno, fue un señor, fue un emperador muy importante en la historia, pero no es de la Edad Media, es de la Edad Moderna. Y también vamos a encontrar emperadores como Federico II, que incluso ya ni siquiera son de la Edad Media ni de la Edad Moderna, sino que es de la Edad Contemporánea. Es el último emperador, fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que dejó el poder en el año 1806, que ya es la edad contemporánea, o sea, la edad que nosotros también estamos viviendo. Por lo tanto, te vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a concentrar solo en la Edad Media, en la primera parte de la historia de este imperio, pero es necesario, como siempre, conocer los antecedentes, es decir, conocer qué sucedió inmediatamente antes a los hechos que queremos hablar para saber cómo y por qué llegamos a donde llegamos. Igual que hicimos con Francia, es decir, con la monarquía francesa, con los reyes franceses, en el caso del Sacro Imperio Romano también tenemos que remontarnos, es decir, también tenemos que retroceder hasta el Imperio Carolingio. Espero que tú te acuerdes que hubo en algún momento a inicios del siglo IX, es decir, en los años 800, en los primeros años del siglo, en los primeros años de los años 800, en el siglo IX, hubo un imperio llamado Imperio Carolingio con su máximo emperador, Carlo Magno. Este Carlo Magno tuvo un hijo llamado Ludovico Pío, que no estuvo al nivel de su padre, no supo gobernar bien este imperio, que se extendió por casi la mitad del territorio europeo, y lo que hizo fue dividir ese gran imperio en sus tres hijos. Ya sabemos que esos tres hijos en el año 843 firmaron un tratado. Ese tratado se llama el Tratado de Verdún, y el Tratado de Verdún dividía al imperio carolingio en tres regiones. La región oriental justamente le perteneció a Luis, apodado el Germánico. A él le tocó lo que se llamó Franconia Oriental, porque el imperio carolingio se dividió en Franconia Occidental, que es lo que hoy conocemos como Francia, se dividió en Franconia Media, que por algún tiempo se llamó Lotaringia, pero que luego va a ser invadida por Franconia Oriental, precisamente. Y de esta combinación van a nacer muchos países actualmente, pero sobre todo el que nos interesa el día de hoy, que es ese pueblo que con el tiempo se va a reconocer como alemán. Pero en este momento no se va a llamar Alemania, va a ser conocido como Germania, precisamente porque vienen de Luis el Germánico. Estos descendientes de Luis el Germánico, es decir, que todavía son carolingios, porque vienen de la rama familiar de Carlomagno, van a gobernar todavía 70 años más. Van a gobernar en Franconia Oriental entre los años 843 al 911. Hay un promedio de 70 años que todavía están gobernando los descendientes de Carlomagno y que es lo mismo decir los descendientes de Luis el Germánico. Pero cuando muera el último de los reyes carolingios, ahora ¿qué va a suceder? Va a suceder que en la Franconia Oriental, que también se le conocía como Germania, ya los germanos ya no van a querer que los vuelva a gobernar un descendiente de Carlomagno, sino que ellos van a decir, mejor elijamos a uno de nosotros mismos, es decir, a un germano, es decir, a alguien que hable el idioma alemán. Y es por eso que entre los cuatro duques, es decir, entre cuatro señores muy poderosos, van a elegir un emperador, y ese emperador tiene que salir de uno de ellos. ¿Quiénes son estos duques? Hay cuatro ducados en la Germania, es decir, en Franconia Oriental, hay cuatro ducados muy importantes, y si te das cuenta, los vas a encontrar dentro de esa franja de color rojo. Está el duque de Sajonia, está el duque de Franconia, está el duque de Baviera y el duque de Suabia. Cada uno de los señores que manda en estos lugares se reúnen y hacen una elección, es decir, votan a favor de uno de ellos mismos para que se convierta a partir de ahora ya no en rey de Franconia Oriental, sino que va a nacer el llamado reino germánico. Y el reino germánico va a durar 50 años, va a durar entre los años 911 al 962. Y el primer rey que eligen es un rey que sale de Sajonia, llamado Enrique I. Enrique I va a hacer un gobierno bastante respetable, pero la historia del Sacro Imperio Romano Germánico empieza con su hijo, llamado Otón. Otón va a ser elegido primero como rey germánico, nada más, porque todavía no existe el Sacro Imperio,
y durante los años de su reinado se va a hacer conocido por ser un rey fuerte y que toma buenas decisiones. Él va a ser elegido en el año 936 como rey germánico y se va a ser muy conocido porque va a vencer a los húngaros, que son conocidos estos húngaros en ese momento como magiares, y eran conocidos como los últimos bárbaros, el último azote bárbaro sobre Europa. Otón los va a vencer, de esa manera va a proteger a la Iglesia Católica y en recompensa la Iglesia Católica lo va a proclamar sagrado emperador. Es decir, a partir del año 962, ahora sí empezará la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, porque ya te he dicho que sacro significa sagrado, ¿no? Y es de esa manera que la Iglesia la proclama a este imperio y junto con él al emperador como sagrados por proteger a la Iglesia Católica. Bien, antes de seguir avanzando con nuestro tema y de empezar a estudiar en profundidad lo que hizo Otón y sus descendientes, te brindo dos datos, por favor. Es muy importante para poder entender la clase de hoy. Primero te digo que la clase de hoy se va a desarrollar durante el medioevo. Tú sabes que la Edad Media, esos 1000 años de la historia de Europa, se dividen en tres fases. La Alta Edad Media, que es la primera parte, que va entre los siglos V al siglo IX, el Medioevo, que es en el siglo IX al siglo XIII, y por último la Baja Edad Media, que es la última parte de la Edad Media, que va entre los siglos XIII a los siglos XV. Por eso te digo que de los 850 años que existió el CIRG, o sea, el Sacro Imperio, solo nos vamos a referir a la etapa central de la Edad Media. Y también quiero hacer referencia a la autonomía. ¿Qué significa autonomía? Significa poder tomar decisiones por ti mismo, es decir, tener la capacidad de autogobernarte. Y es cierto que en el Sacro Imperio Romano Germánico, como lo dice su propio nombre, va a haber un emperador. Cualquiera creería que el emperador, simplemente por el hecho de serlo, manda sin que nadie le discuta nada. Esto no va a suceder en el circo. Ese emperador va a estar rodeado de señores muy poderosos, señores que pueden ser margraves, que es lo mismo que decir marqués, señores que pueden ser condes, duques, príncipes, y todos ellos son muy poderosos. Muchos de ellos, en muchas ocasiones, llegan a ser tan poderosos como el propio emperador. Por eso es que el emperador tiene el reto de ser sumamente astuto en política para poder controlarlos a todos ellos. Y una vez que demuestre que el emperador está por sobre ellos, bueno, de esa manera podrá gobernar tranquilamente el imperio. O si no, siempre va a tener una tensión, siempre va a tener una lucha con los señores poderosos. Por eso es que en nuestro mapita, cada uno de los colores y de los tonos distintos que podemos ver dentro de él es porque en esos pequeños territorios que están dentro del Sacro Imperio Romano Germánico manda un señor poderoso, manda un señor feudal. Recuerda tú que también hemos dicho que estamos en el feudalismo. A más tierra, más poder. Y cada uno de estos príncipes, de estos duques, son señores feudales. Por lo tanto, tienen mucho, mucho poder. Entonces, sabiendo que nos encontramos en el medioevo y sabiendo que el poder en el Sacro Imperio Romano Germánico es muy, muy autonómico, es decir, hay muchas personas que tienen mucho poder, empecemos a hablar de los emperadores y de cómo estos emperadores a veces lograron imponerse sobre todos o a veces tuvieron que retroceder en sus ambiciones. Hablemos, como ya hemos hablado en los minutos anteriores, un poco sobre Otón I, apodado luego el Grande, precisamente por todo lo que logró. En primer lugar, vamos a ver a los primeros emperadores de la dinastía sajona, es decir, a los emperadores que salieron del ducado de Sajonia. Y luego al final de nuestra clase hablaremos de los emperadores de Franconia, es decir, la dinastía francona. Volvamos aquí y digamos que la dinastía sajona van a gobernar más o menos 60 años, para ser exactos 62 años, entre el año 962 al año 1024. Si hablamos de Otón el Grande, tendremos que decir que él primero, antes de ser emperador, primero fue rey de Germania. Eso lo hemos visto minutos atrás. Él va a ser rey de Germania entre los años 936 al 962. Ya que en el año 962 es declarado, es proclamado emperador sagrado, entonces él va a morir siendo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 973. Es más, podríamos decir que con él nace el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo primero que va a hacer al llegar al poder es una profunda reorganización. Él es consciente
de que dentro de lo que se conoce como Germania hay muchas personas con mucho poder. Por lo tanto, él también sabe que él no ha llegado al poder porque ha heredado la corona, sino porque lo han elegido. Sin embargo, sabiendo que su poder puede caer en cualquier momento, lo que hace es conversar directamente con cada uno de estos príncipes, con cada uno de estos condes, de estos duques, y los convence de hacer un trato. Él les pide vasallaje, es decir, él les pide que le rindan obediencia, y a cambio él se compromete a hacer de todo Germania un territorio sumamente poderoso. Les promete que va a comenzar a liberar a Germania de sus máximas amenazas. Vamos a ver si lo pudo cumplir en parte, totalmente, o si no pudo cumplir sus promesas. Hablemos de sus conquistas y muchas de ellas victorias. Aquí tenemos una imagen de Otón I, apodado el Grande, y precisamente va a ser apodado el Grande por todo lo que empezará a conquistar. En primera instancia conquistará Lotaringia, es decir, ¿te acuerdas tú que el Imperio Carolingio se dividió en tres? Bueno, va a conquistar parte de esa división, es decir, esa Franconia que estaba al medio, llamada Lotaringia, la va a invadir y la va a conquistar y la va a volver parte del reino germánico. También va a conquistar una parte del sur de Franconia occidental llamada Borgoña. También la va a hacer parte del reino germánico en el año 951. A finales de ese mismo año va a decidir también ir sobre Italia. ¿Por qué? Porque el Papa de Roma en ese tiempo se sentía sumamente desprotegido y quería que algún rey europeo lo proteja de amenazas que tenía muy cerca. Por eso es que él va a ir a Italia y la va a conquistar, pero va a conquistar solamente el norte de Italia, es decir, desde Roma hacia el norte. Y el año 955 se va a enfrentar, como ya hemos comentado, a los húngaros, que en ese momento se le conoce como los magiares, en la batalla de Lechfeld. Y esta batalla es sumamente importante, podríamos decir que hay un antes y un después en la historia de Otón y en la historia de la propia Alemania en general, porque esta victoria le va a dar el reconocimiento sobre los príncipes, sobre los duques, y va a hacer que el poder de Otón sea indiscutible. Todo el mundo le va a reconocer capacidad de gobierno, y a la vez el Papa de Roma va a poner sus ojitos encima de este rey, porque se va a dar cuenta que con lo poderoso que es, lo puede proteger. Pero no solamente de momento, sino que lo puede proteger a la Iglesia Católica por siempre. De esta manera, sigamos hablando de Otón el Grande. Tenemos que, una vez que ha conseguido la victoria contra los magiares, contra los húngaros, que en ese momento todavía no eran cristianos, ahora curiosamente le va a salir un nuevo oponente. Pero este nuevo oponente ya no es extranjero, ya no es húngaro, ya no es un bárbaro, sino que este nuevo oponente va a ser de la propia Germania, es el duque de Suabia. Pero el duque de Suabia, que es uno de los ducados más importantes de Germania, recuerda que está el ducado de Sajonia, el ducado de Franconia, el ducado de Baviera y el ducado de Suabia. Uno de estos duques es que se va a enfrentar a Otón I, pero tiene la característica de ser el hijo de Otón. Su hijo, Luidolfo, va a exigir que a él le hereden la corona. Pero como ya hemos dicho, en el Sacro Imperio Romano Germánico la corona no se hereda, la corona se elige. Y Otón I ya había decidido tratar de convencer a los otros duques para que voten a favor de otro de sus hijos, no de Luidolfo. Por eso es que Otón y su hermano Enrique se van a unir, se van a enfrentar a Luidolfo y lo van a derrotar. Luidolfo va a comprender que ha sido derrotado y le va a jurar obediencia a su padre en el año 956. Con todo esto, con las conquistas que ha hecho en Lotaringia, con las conquistas que ha hecho en Franconia Occidental, con la conquista que ha hecho de Italia, con la victoria que ha tenido en Lechfeld sobre los húngaros, y con esta última victoria sobre la amenaza que significó su propio hijo, el Papa se va a dar cuenta que no hay nadie más poderoso en Europa que Otón I. Por lo tanto, lo va a invitar a Roma y lo va a proclamar como sagrado emperador, a cambio de que proteja a la Iglesia Católica y que no lo desampare, ¿verdad? Que siempre esté a favor, que siempre juegue en pared, digamos, con el Papa Juan XII o Juan XII, que es el Papa de esta época. Y a partir de ese momento, cuando ya Otón I sea coronado en Roma y sea declarado sagrado emperador, es que podemos decir que estamos hablando
que nuevamente surge el Sacro Imperio Romano. Digo nuevamente porque siglos atrás también fue declarado sagrado emperador de los romanos Carlomagno, pero luego de él nadie se había atrevido a continuar con su legado, con su herencia, hasta que nuevamente ahora, en el año 962, Otón I es coronado por el propio Papa. Y podríamos decir que a partir del año 962, cuando Otón recibe esta corona que estamos viendo y que existe hasta el día de hoy, por suerte, porque es una joya, es una belleza de del arte y de la historia, está empezando la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. Hablemos ahora del hijo de Otón I, que es Otón II, apodado el Rojo. Este rey va a gobernar entre los años 967 al 983 y los primeros años de su gobierno en verdad va a ser un co-gobierno, es decir, va a gobernar junto con su padre hasta que su padre fallezca. La característica de este gobierno de Otón el Rojo es que va a ser bastante complicado y bastante desequilibrado. No va a saber manejar muy bien el poder como sí lo hizo su padre. Dicho sea de paso, era bastante joven también este Otón II. Va a tener muchos problemas con su madre, es decir, con la que fue la última esposa de Otón I, porque va a querer participar de las decisiones del Estado, va a querer participar de las decisiones del imperio, y su hijo no se lo va a permitir, o en todo caso va a tener que impedírselo, así quiera que su madre participe. Y también uno de los esposos de sus hermanas también va a pretender que la corona se lo hereden a él, pero esto es imposible, repito, porque en el Sacro Imperio Romano Germánico no se puede heredar porque sí, porque el emperador quiera, sino que tiene que ser elegido. Algunas características de este gobierno es que, así como Otón I invadió el norte de Italia, su hijo Otón II va a querer invadir el sur de Italia para completar la conquista completa de este país. Sin embargo, yendo hacia el sur de Italia, en el año 981 se va a encontrar con los bizantinos. ¿Te acuerdas tú del Imperio Bizantino? Que en verdad es la Roma de Oriente, esa Roma que nunca cayó. Bueno, se va a ver cara a cara con los bizantinos. Es cierto que los bizantinos también son cristianos, sin embargo, una cosa es compartir la misma religión y otra cosa es aceptar que te conquisten, otra cosa es aceptar que te invadan. Y es por eso que al año siguiente, por más que Otón II consiguió una victoria sobre los bizantinos, sin embargo el pueblo italiano del sur lo va a expulsar y se va a ir, bueno, derrotado en el año, o mejor dicho, se va a ir vilipendiado, se va a ir insultado de Italia el año 982. Pero como terco que era, Otón II va a prepararse para que el siguiente año, 983, sí logre por fin conquistar Italia. Y en efecto, regresó al sur de Italia y volvió a ganarle a los bizantinos, pero cometió un error de estrategia, porque por ir tanto hacia el sur llegó a una parte de Italia que ya ni siquiera estaba conquistada, estaba administrada por los bizantinos, sino que estaba administrada por los musulmanes, que en estos momentos, en estos años, todavía tiene califatos muy poderosos. En este caso, hay califatos muy poderosos al norte del África, y como tú podrás ver en un mapa mundi, el norte del África está bastante cerca al sur de Italia. Por lo tanto, los musulmanes habían dado el salto al sur de Italia y en una región que se llama Estilo se van a encontrar cara a cara. ¿Qué sucede? Sucede que Otón II es humillado prácticamente en la batalla contra los musulmanes y tiene que salir corriendo y intentando llegar a Roma. Lamentablemente en el trayecto, en el camino, coge una enfermedad que es la malaria y en Roma termina falleciendo bastante joven. Sin embargo, logró dejar descendencia con su hijo Otón III, que antes de morir logró convencer a los duques de que voten a favor de que este niño, porque había nacido solamente 5 años antes de que se convierta en rey, por lo tanto podemos decir que se convirtió en emperador a los 5 años, sea quien ahora dirija el destino del Sacro Imperio Romano Germánico. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo un niño de 5 años puede ser elegido por los duques? Y cómo, sobre todo, ¿y cómo va a gobernar? Cada vez que sucede esto, cada vez que en la historia un niño es declarado rey o emperador, tiene que haber una regencia. ¿Y qué cosa es una regencia? Es un periodo en el cual otra persona asume el poder hasta que tú te hagas mayor de edad. En este caso, Otón III recién se va a hacer mayor de edad muchos años después.
mientras sea bebé, mientras sea infante, mientras sea niño, primero tendrá el poder su madre, que era la princesa bizantina que se había casado con Otón II, llamada Teofanía. Y Teofanía va a tener el poder entre los años 983 a 991. Lamentablemente Teofanía va a morir relativamente joven y por eso es que del año 991 al año 995 va a darle el poder a Adelaida. ¿Y quién era Adelaida? Adelaida era la esposa de Otón I, es decir, la abuela de Otón III, que si tú recuerdas, cuando hemos hablado de Otón II, o sea, del emperador anterior, habíamos dicho que siempre había querido gobernar, siempre había tenido la intención de gobernar y su hijo, por más que quería que su madre le apoye, sin embargo, tenía que impedírselo. Bueno, ahora, por cuestión de la regencia, ahora sí, por 4 años, Adelaida va a gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico hasta que Otón III cumpla la mayoría de edad, que en estos años era, mejor dicho, en esta época era 16 años. Llega el año 995 y Otón III comienza a tomar sus propias decisiones. Una de ellas fue declarar a Roma como la capital imperial. Aquí vemos una imagen de Otón III esculpida en piedra y Otón III, a diferencia de su padre y de su abuelo, va a ver en Roma, que es cierto que es una ciudad que ya no volvió a tener el poder que tuvo antes, sin embargo va a ver que Roma tiene un esplendor cultural que sobrepasa a los propios germanos y va a tomar una decisión sumamente trascendental y muy delicada. Va a declarar a Roma como la capital del imperio. Esto va a ser mal visto tanto por los italianos como por los alemanes, es decir, por los germanos. ¿Por qué? Porque los italianos van a pensar que Otón III lo que quiere es imponer su poder sobre ellos, sobre los italianos. Y a la vez los germanos van a pensar que Otón III los está traicionando, porque ya el poder está dejando, el centro del poder ya no estaría en Germania, sino ahora estaría en Italia. Entonces, por cualquier lado, esta decisión va a ser tomada a mal, lamentablemente, aunque parece que Otón III no tuvo ninguna mala intención, y se va a caracterizar este emperador por manejar a los papas a su antojo. Tanto así que puso, como que estuviera jugando ajedrez, puso a dedo al Papa Gregorio VI, que va a ser ni más ni menos que su propio familiar, y luego va a cambiar a este Papa Gregorio VI y va a poner como Papa a Silvestre II, que era un duque germano precisamente, es decir, venía de Germania, va a ser conocido como el primer Papa germano en la historia. Por eso es que cada vez que hablemos de Otón III, siempre se hace referencia, ya sea en pinturas o en dibujos, a él en medio de dos papas, porque fueron estos dos, Gregorio VI y Silvestre II, que dependieron completamente de él. Sin embargo, en el año 1001, él tomó la decisión de conquistar militarmente Italia, igual que su padre, igual que su abuelo, pero va a morir en el intento porque los italianos no le van a permitir que eso suceda. Llega el año 1002, fallece Otón III y hereda, o mejor dicho, es elegido Enrique II, su hijo, como nuevo emperador, apodado el Santo. Este Enrique II va a gobernar entre los años 1002 y 1024 y se va a caracterizar por un hecho de origen religioso. Durante su gobierno va a suceder el conflicto del filioque. ¿Y qué cosa es el filioque? Visto desde hoy, la verdad no tendría mucha importancia. El filioque era simplemente agregar una palabra dentro de las oraciones que se recitaban en la liturgia, en la misa, una palabrita en latín que decía que el poder celestial descendía del Padre y del Hijo. Precisamente filioque significa y del Hijo. Y esta palabrita, que para algunos cristianos estaba de más y para otros estaba bien aplicado, causó toda una controversia. El primero que se opuso fue el emperador bizantino y junto con él el patriarca de la iglesia ortodoxa, de la iglesia de esa parte del mundo, del imperio bizantino. Hoy para nosotros de repente no tiene mucho sentido, pero lo cierto es que los bizantinos decían que la oración original que estaba en griego no incluía al Hijo, sino simplemente se decía que el poder celestial descendía directamente del Padre. Bueno, este cambio que parece que no alterara mucho el sentido del cristianismo, sin embargo, en la Edad Media sí era sumamente crucial. Por eso es que aquí lo tenemos a Enrique II
en medio de tanto el Papa de Roma como el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, tratando de mediar en el conflicto entre ellos dos. Y decimos que la recitación del Filioque en Roma, luego, años después, va a servir como excusa para la separación de la Iglesia. Y por una parte quedará la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, que es la que llega aquí a América, y por otra parte quedará la Iglesia ortodoxa, que es por ejemplo la iglesia que está hoy en día en países como Rusia. Eso va a suceder en el año 1054, todavía más adelante, pero en el conflicto del Filioque está su origen. Y a nivel de campañas militares, Enrique II intenta conquistar Italia en 1004, igual que sus antecesores, no lo logra, y lo que sí logra más bien es extender el imperio hacia el este, o sea, hacia la parte oriental, y conquista Polonia, y aunque no la conquista territorialmente, es decir, no ocupa el lugar, sin embargo, sí logra que Polonia comience a pagar tributos al Sacro Imperio Romano Germánico. De esta manera, Enrique II fallece sin dejar descendencia en el año 1024, y es por eso que los grandes señores germanos vuelven a votar y vuelven a decidir ahora quién va a ser el nuevo emperador. La diferencia es que los nuevos emperadores, a partir de Conrado II en adelante, van a venir de un nuevo ducado. Ya no vendrán de Sajonia, sino que ahora vendrán de Franconia. Por eso es que ahora vamos a hablar de la dinastía Franconia, precisamente, que va a estar en el poder entre los años 1024 al año 1138, es decir, que van a estar en el poder 114 años. ¿Qué sucedió dentro de estos 114 años? Rápidamente veámoslos, chicos, chicas. Conrado II va a ser declarado emperador del Sacro Imperio entre los años 1024 a 1039, y él se caracteriza por haberse enfrentado a los nobles y a la iglesia. ¿Por qué motivos? Se enfrentó a los nobles por las tierras y por la fidelidad. Él decía que los nobles tenían demasiado territorio, es decir, los duques, los condes, los príncipes tenían demasiado territorio propio, y que ese territorio debería pertenecer en verdad al emperador. Y a la vez se dio cuenta que la fidelidad de estas personas se relajó un poco, no le rendían demasiada fidelidad como él esperaba que se la rindiesen. Y con el clero también tuvo problemas con la tierra, porque recuerda que la Iglesia Católica es también un señorío feudal. La Iglesia Católica tiene muchos territorios por toda Europa, y esto va a ser un pretexto para chocar contra el Papa. Pero también se va a pelear contra la Iglesia por la administración del imperio. Es decir, los cargos políticos más importantes del imperio no lo tenían los funcionarios, los políticos, curiosamente, lo tenían los curas, lo tenían los clérigos. Por eso es que Conrado II va a hacer una de las mayores reformas en la historia del Sacro Imperio, y va a entregar los puestos públicos, o sea, los cargos políticos, se lo va a entregar a los civiles, es decir, gente con algún tipo de profesión, gente con algún tipo de oficio, y se lo va a quitar a la iglesia. Esto va a causar mucha aspereza entre la iglesia y el emperador. Una vez que le da el poder a los civiles, por una parte, dentro de la política, a nivel económico también hace algunas reformas, como por ejemplo apoyar a los artesanos y a los pequeños propietarios. Él va a decir, basta ya de apoyar a los grandes terratenientes, a las personas que tienen tantas tierras, y yo voy a apoyar a los que tienen tierras bastante pequeñas, y también a los artesanos, que son los que construyen todo. A esta gente quiero apoyar yo. Aquí tenemos una imagen referencial de estas personas que son o artesanos o pequeños propietarios, y él va a tratar de impulsar a todo este pueblo que es propietario de pocas cosas, para que de esa manera cada una de las personas dentro del Sacro Imperio Romano Germánico comience a tener un poco de poder, y de esta manera, junto con las personas, todo el imperio comience a tener más importancia. Era una visión bastante moderna para su época. Se dice que comenzó a liberalizar la economía, el mercado. Tú sabes que el mercado no es que estemos hablando de un lugar, sino estamos hablando de la capacidad de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y cuando esa oferta y demanda es libre, a eso se le llama libre mercado. Entonces, este rey al parecer creía en eso, pero eso iba en contra de los grandes señores, de estos señores que tenían grandes tierras. Así que va a ser un gobierno bastante convulsionado. Sin embargo, va a lograr gobernar durante 15 años, y hasta el día de su deceso, hasta el día de su muerte, en que es elegido su hijo Enrique III, apodado el Negro, por sus
enemigos, porque se supone, se dice que era un rey que tomaba decisiones bastante drásticas contra ellos, o sea, contra sus enemigos. Este rey va a gobernar por 17 años entre los años 1039 a 1056 y es durante su gobierno que el Sacro Imperio Romano Germánico llega a su apogeo, es decir, a su máximo nivel en lo político, en lo económico, en lo cultural y en todo en general. También este rey es un clásico ejemplo del llamado cesaropapismo, es decir, es un emperador que claramente se ha impuesto, es decir, está por arriba del poder del papa. Por eso vamos a decir que el poder imperial, o sea, el poder del emperador, está sobre el poder papal. Este emperador ha logrado que el papa, en su integridad y toda la iglesia, lo obedezca a él. Y no es que él tenga que obedecer a la iglesia, porque tú recordarás que en la Edad Media la iglesia tiene mucho poder. Sin embargo, este emperador va a llegar a tener más poder que el propio papa. Aquí tenemos una imagen de él. Lamentablemente no hay una imagen de mayor resolución en internet, aunque fue un emperador muy importante. La lucha que lo va a caracterizar es la lucha contra los grandes señores. Enrique III va a intentar conquistar Hungría cuando Hungría ya es cristiana, porque para los años 1051 y 1052 ya han dejado de ser bárbaros, ya han dejado de tener ideas totalmente ajenas al cristianismo y ahora los húngaros son cristianos. Sin embargo, no va a lograr conquistarlo, simplemente va a ser un amague de conquista, de batalla, pero es derrotado en el año 1052. Luego hereda el poder a su hijo Enrique IV. Enrique IV se caracteriza porque durante su gobierno, que fue un gobierno bastante fuerte, heredó, digamos, la determinación de su padre. Entre los años 1056 a 1105, por fin tenemos un emperador que va a gobernar 50 años, prácticamente 50 años, es decir, un periodo bastante largo, porque todos los demás, si se han dado cuenta, han gobernado muy poco tiempo. Han gobernado 10 años, 17 años, 15 años, pero no es mucho para un emperador, no puede hacer muchos cambios un emperador en tan poco tiempo, entre comillas. Sin embargo, en 50 años sí Enrique IV pudo traer paz, pudo traer estabilidad, pudo traer tranquilidad al Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso es que lo que más vamos a recordar de este gobierno no es una batalla, no es una crisis, sino simplemente es una querella, es decir, es una pelea de las investiduras, así se llama, querella de las investiduras. ¿Y a qué hace referencia este nombre? Hace referencia a un conflicto entre el emperador con la Iglesia Católica, pero ¿por qué motivo? Por el motivo de saber quién debe investir, es decir, quién debe nombrar, quién debe designar a los curas en cada uno de los lugares donde tiene su jurisdicción, ¿no? Ustedes saben que un cura es designado a una iglesia y de ese cura depende la evangelización y el cristianismo dentro de un territorio. Lo mismo los obispos, los arzobispos, etc. La pelea era quién debe designar a cada curita, quién debe designar a cada obispo, arzobispo, el emperador o el papa. Y obviamente Enrique IV creía que era el emperador quien debería hacerlo, mientras que los papas decían que esa decisión le correspondía tomar a la Iglesia Católica. Este conflicto se va a extender tanto en el tiempo que incluso va a llegar a la época de su hijo Enrique V, y es recién Enrique V quien logre entre los años 1105 a 1125 firmar en el año 1122 el Concordato de Worms. Y antes de explicarte qué es el Concordato de Worms, te explico simplemente que la palabra concordato viene de la palabra concordia, y concordia significa estar de acuerdo. Es decir, que por fin en el año 1122 el emperador y el papa se ponen de acuerdo para poner fin a esta querella, a esta pelea. ¿Y de qué manera llega a su fin esta querella? Diciendo que los curas tendrán que obedecer en todo lo que signifique decisiones políticas al emperador y en todo lo que signifique decisiones religiosas, decisiones espirituales al papa. De esa manera se llega por fin a un acuerdo luego de mucho tiempo de pelea entre los emperadores y los papas, a una etapa de tranquilidad entre estos dos poderes muy fuertes durante la Edad Media. Luego de Enrique V hay un emperador más dentro de la dinastía franconia, pero que no destaca por haber tomado alguna medida importante, que se llamó Lotario II. Y una vez que Lotario II fallezca en el año 1138, de esta manera desaparece la dinastía francona o franconia, chicos, y llegamos al final de nuestra clase. Espero que con toda la información que hemos podido compartir el día de hoy hayamos comprendido un poquito más sobre el origen de muchos pueblos
actuales en Europa, pero sobre todo del origen de los alemanes. Espero también que nos encontremos prontamente en las siguientes clases. Yo de momento les agradezco mucho.